Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. El modelo de las 5 fuerzas de Porter constituye una metodología de análisis para investigar acerca de las oportunidades y amenazas en un sector determinado, identificando las fuerzas competitivas o aspectos esenciales que concurren en dicho sector. Gracias a la acción y al análisis de estas 5 fuerzas competitivas básicas, se consigue determinar el grado atractivo de una industria, el cual viene definido por la posibilidad de obtención de mayores rentabilidades. Es decir, a mayores rentabilidades, más atractivo será dicha industria. Ahora bien, ¿cuáles son estas 5 fuerzas que se analizan? La primera fuerza es el grado de rivalidad entre los competidores. Este grado de rivalidad dependerá de diversos factores que hay que analizar, como pueden ser la concentración del factor, es decir, los sectores en los que haya pocas empresas y exista un gran mercado con muchos consumidores tendrán un menor nivel de competencia, frente a aquellos sectores fragmentados que tienen muchas empresas con una participación de mercado más o menos homogénea. La diferenciación de productos. En la medida en que en una industria se da un mayor nivel de diferenciación de productos, la intensidad de la competencia se reduce. Esto era así, ya que se podrán llevar a cabo estrategias de marketing basadas en crear una percepción de producto por parte del consumidor que lo diferencie claramente de los demás. La diversidad de los competidores. Si en un mercado los competidores tienen estrategias diferentes cada uno de ellos, se intensificará el nivel de competencia, puesto que es más difícil predecir el comportamiento de cada uno de los competidores. Y por último, la madurez del sector. Este factor también es importante, ya que en mercados nuevos o en expansión, al haber pocas empresas compitiendo, la rivalidad entre ellas será bastante menor que en mercados muy concurridos que ya estén estancados incluso en su etapa de declive. La segunda fuerza que nos encontramos sería la amenaza de entrada de nuevos competidores. Este punto hace referencia a la amenaza de que nuevas empresas quieran entrar a competir en tu sector. Está claro que cuanto más atractivo sea el sector, más potenciales competidores querrán entrar en el negocio. Sin embargo, la entrada de nuevas empresas dependerá principalmente de las barreras de entrada. Rápidamente, si no lo sabéis, las barreras de entrada podemos definirlas como aquellos factores que van a dificultar la entrada de nuevos competidores en el sector. Puede haber numerosas barreras de entrada, por lo que aquí en el vídeo solo explicaremos las 4 más principales, que tienen la mayoría de los sectores. En primer lugar, las economías de escala. Estas suponen una barrera de entrada al exigir al nuevo competidor realizar una alta inversión inicial, ya que si el competidor no realiza esta alta inversión inicial, no podrá producir volúmenes altos de productos, que le permitan reducir sus costes y con ello ser competitivos en el mercado. En segundo lugar, estaría la diferenciación del producto. En el caso de que en el sector en el que se quiera entrar ya haya empresas establecidas que tengan patentes o una cartera de clientes, obligará a los nuevos competidores a realizar grandes inversiones para fidelizar a los nuevos compradores y para diferenciar su producto de las empresas ya establecidas. La tercera barrera de entrada es el acceso a los canales de distribución. Las empresas ya establecidas en el mercado cuentan con muchas más facilidades para hacer llegar el producto a los consumidores a través de sus canales de distribución. Sin embargo, los nuevos competidores deberán negociar duramente con los distribuidores para poner los productos a disposición de los clientes. Esto les llevará previsiblemente a tener que pagar mayores costos que las empresas establecidas, lo que se convierte en una clara barrera de entrada. Como cuarta y última barrera de entrada, nos encontramos con la política gubernamental. Las políticas de los diferentes gobiernos pueden dificultar, incluso prohibir a través de las leyes, la entrada de nuevas empresas en el mercado. Esta es una barrera definitiva, ya que impide sí o sí la llegada de nuevos competidores a ese mercado. Como tercera fuerza, nos encontramos con la amenaza de productos sustitutivos. La amenaza de nuevos productos puede ocasionar importantes cambios en el sector, especialmente si la relación calidad-precio es mejor que la de los productos existentes. Esta amenaza será mayor en sectores en los que el cambio tecnológico es acelerado, ya que continuamente están apareciendo nuevos productos que suelen mejorar a los anteriores. Por último, la cuarta fuerza de Porter es el poder de negociación con proveedores, y la quinta, el poder de negociación con los clientes. Sin embargo, como el análisis de ambas fuerzas es muy similar, las veremos juntas. Además, es posible que en los libros de texto que estudiéis aparezcan también las dos fuerzas unidas como una sola. El poder de negociación es la capacidad de imponer condiciones en las transacciones. Así, a medida que dicho dominio sea mayor por parte de los compradores o de los proveedores, el atractivo de la industria disminuirá. Por ejemplo, si los proveedores son escasos y fuertes para imponer sus condiciones y sus clientes están organizados y bien informados, las empresas tendrán menos margen de beneficios, lo que se traducirá en una mayor presión y competencia interna en el sector. Con todo esto me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.